Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo desde la Sociedad Colombiana de Anestesia, Seccional Santander. Es para nosotros muy importante este tema que ha salido de las inquietudes de diversos compañeros que prestan servicios en salud frente a esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros estamos expuestos en primera línea y tenemos un gran riesgo de contagio. Motivados por esto, este webinar quiere hacer énfasis en dos aspectos. Uno en el aspecto epidemiológico actual de región y otro en el aspecto legal y laboral respecto a qué hacer si nos contagiamos con COVID-19. Entonces, hoy tenemos dos panelistas. Tenemos al doctor Héctor Meléndez, colega anestesiólogo, médico intensivista, docente de la UIS, compañero de trabajo en Foscal Internacional y director de la unidad de cuidado intensivo allí, así como asesor epidemiológico de la UNAP. Héctor hoy nos va a hablar sobre cómo anda el COVID en estos momentos. Y tenemos también a la doctora Alejandra Torres, que es abogada laboralista, que es del grupo FEPASDE, y es quien nos va a orientar qué hacer si eventualmente tenemos algún tipo de contagio con COVID-19. Entonces, ahora iniciamos la presentación. Doctor Héctor Meléndez, le cedo la palabra. Realmente ahora, para nosotros, que la situación, pues como estamos viendo, se está disparando este tipo de presentación en nuestros pacientes y en nuestro personal de salud. Entonces, adelante, doctor Héctor Meléndez. Buenas noches a todos. Gracias a la sociedad por la invitación. Vamos a cansarlos ahí un poquito en estos 20-22 minutos que dure la presentación. Hay 5 segundos de silencio. Ya saben por qué. Ahí está la representación de todos los médicos que perdieron su vida en la batalla del COVID en España. Entonces, un momento de silencio como homenaje a ellos y a los colombianos también que han perdido su vida en eso, entre ellos un compañero de pregrado mío, el doctor William Jiménez, que fue el primero que falleció. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una actualización epidemiológica y cómo vamos hasta hoy. Siempre que me dijo eso la doctora Joana, cómo vamos hasta hoy, pues uno en la parte, yo me voy a enfocar en la epidemiología clínica. Hay algún micrófono abierto, me parece, porque escucho mucho ruido. ¿Sí hay algún micrófono abierto? Ya. Entonces, ¿cómo vamos? Y lo único que nos preguntamos es comparado con qué. ¿Con Colombia? ¿Con el resto de Colombia? ¿Con el modelo que nos dijeron? ¿Con lo que tenemos actual? ¿Con los indicadores con los cuales nos tenemos que evaluar nosotros? Y cuando dice comparado con qué el otro, ¿y qué hicimos para ir bien o peor? ¿Ya? El aislamiento, el toque de queda o el viernes negro que llamo yo. ¿Y en qué población? Porque tenemos diferentes poblaciones y una población de esas es la del personal de salud, lo que nos ha motivado también esta parte de la charla. Y responderemos cómo están los pacientes, cuál es la dinámica de esos pacientes, si nosotros tenemos en ese momento capacidad para responder a la demanda que está presentándose día a día, cómo está la capacidad instalada, porque con datos totalmente más reales, que tenemos hoy a las 12 del día y qué podemos esperar nosotros. Bueno, esta gráfica es muy interesante que ustedes vean porque del 30 de diciembre que empezó todo, ¿ya? Y empezó ya en la China. Y ustedes ven ahora quién está soportando toda la pandemia, y es Latinoamérica, Estados Unidos, Brasil y todo. Vean, nosotros ya están con una pandemia más controlada, con brotes aislados y todo, pero mire que el peso está aquí y está duplicando y triplicando lo que pasó en Europa y en China, Corea, Singapur.
Entonces, es bastante preocupante porque mire la tendencia como va y no quiere bajar, no quiere empezar a presentarse casos de recuperación altos que nos digan tranquilidad. Los indicadores, para compararnos, los indicadores es la morbilidad, la mortalidad, la tasa de letalidad de la enfermedad, la demanda para hospitalización, la capacidad de UCI que tenemos nosotros, el diagnóstico de la prueba, o sea, la positividad de la prueba, la prevalencia de la prueba, no de la enfermedad, sino de la prueba, el número reproductivo que hablamos la vez pasada y cuánto se está demorando la patología en duplicar el número de casos. Son indicadores, un reporte que saca la OPS a veces semanal. Entonces hemos visto que han subido estos indicadores, la morbilidad, ¿ya? La mortalidad a julio 9 está muy alta, desde abril a julio subió a 93.6 por millón de habitantes, la tasa de letalidad que se decía que era 1.5, 1%, ya estamos en el 3.5, la tasa hospitalaria ha subido. Entonces, mire que hay una tendencia totalmente elevada, lo que ha bajado de pronto es el número reproductivo. Y la positividad de la prueba importantísima porque eso nos va a permitir tomar acciones de realizar pruebas adicionales. Colombia, ¿cómo está? Para hablar de Santander, la incidencia por 100.000 habitantes y la mortalidad. Nosotros tenemos a Santander acá con 51 por cada 100.000 habitantes y una letalidad muy bajita, que la vamos a ver más adelante. Es el mapa general, mire Amazonas como está en Barranquilla. Amazonas que tienen una población muy bajita, pero pues, realmente le impactó durísimo al Amazonas, se han aplanado ellos en este momento. Barranquilla con la noticia de ayer que ya quieren descender, dudoso, pero es una buena noticia para ellos y todo cuando llegó a la capacidad instalada de casi de 100%. Santander es el mapa, ahí es las zonas calientes de Colombia, pues entonces nosotros tenemos ahí alrededor, no tenemos zonas muy calientes por aquí en un bordecito de Santander, por ahí al lado de Barbosa para Boyacá. Hay un bordecito, pero tenemos un área que usted tiene una afectación baja, el resto hay áreas de una afectación que es casi libre de COVID porque no tienen casos. Toda la ribera del Magdalena Medio es donde nosotros vemos mayor presencia de casos de COVID. Y cuando queremos compararnos con Colombia, mire, Colombia ayer ocupaba el 6º puesto en Latinoamérica, seguido primero Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, México. Ayer teníamos 143.000, hay una equivocación acá. Hoy tenemos 159.000, hubo 5.121 casos nuevos, ¿ya? Y tenemos muertes a hoy 5.625, ya que no estamos subiendo. Ya pasamos por encima de Canadá, por encima de Argentina, Ecuador, Bolivia, cuando nos preocupamos que tenían grandes casos en Ecuador, con gente en las calles. Mire, ya nosotros ya pasamos a Ecuador y lo triplicamos. Perú está delante de nosotros, pero cuando miramos hacia Europa y hacia China, miren, España, por ejemplo, ayer reportó cero nuevos casos, ¿ya? Las muertes de ellos sí son mucho más altas que las de nosotros, pero miren los casos confirmados de Reino Unido, de España e Italia, comparado a lo que tenemos nosotros, o China, Singapur y República de Corea, son casos muy bajitos donde casi ya podemos decir que la tienen muy bien controlada la pandemia. Esto lo presenté la vez pasada y es lo que nos asustaba a nosotros, la predicción sobre que Colombia va a tener 31.6 millones, Santander 1,5 millones más o menos de casos, que en UCI teníamos 61.000 casos de UCI, ¿ya? Y en ese momento, hace 25 días, teníamos 6 casos nomás. Vamos a ver hoy cómo estamos. Y los modelos son eso, los modelos predictivos son modelos, son matemáticos, no son exactos. Nosotros hablamos la vez pasada de que era un modelo determinístico y que era un modelo predictivo de los clínicos que hacemos nosotros. Pero los modelos son para ponerles cuidado, puede que, y rezar que no se predican. El doctor Roseli hablaba la vez pasada de 43.000 camas en UCI en 90 días. En este momento no llegamos ni siquiera a las 7.000, no hemos llegado a la ocupación total. Y el UCI, el peso de COVID en las UCI en todo Colombia no llega más allá del 20%. El peso de COVID, pero la capacidad instalada de las UCI sí llegó al 80%, que son dos cosas diferentes, pero el impacto en el sector salud es alto porque la ocupación sigue impactando. Y el modelo predictivo de Bucaramanga que vimos la vez pasada, para UCI teníamos 22.000 casos más o menos, 21.390, ¿ya? Con
6.400 camas, casi que igual a la de Colombia era la previsión para Bucaramanga, que esta era la parte del instituto, 5.200 muertes también, independiente del número reproductivo, se hacía 228 o 1-2, imagínense, las camas no cambia la totalidad de necesidad de camas. Seguimos rogando que esto no se dé, que esto no se dé. Ayer, ya, Santander estamos aquí nosotros comparado con el resto del país. Miren, Bogotá está más alto en el número de casos por departamento, Bogotá como distrito especial, y Barranquilla, Barranquilla Atlántico casi que le llegan a acercarse mucho a Bogotá. Nosotros estamos aquí en una tranquilidad muy pasiva, pero con un bastante número de casos y con una tendencia a aumentar. Ese es el dato de ayer, el de hoy, que hace 20 minutos no había salido, 1.376 casos. El dato el dato que saca la gobernación. Ustedes van a ver de que hay un desfase entre lo que dice la gobernación, dice el ministerio, y ahorita les muestro lo que decimos nosotros, los coordinadores de UCI del área metropolitana. Esta es la población del área de toda roja, donde hay casi toda la ribera del Magdalena Medio, ¿ya? Y está cerca de Boyacá, que Boyacá tiene poquito. Aquí también tenemos nosotros poquitos casos en estos departamentos, en estos municipios, perdón. Una tasa de recuperación, ustedes van a ver que es muy bajita, ahorita la vamos a analizar en detalle, y unas pruebas que no coinciden con las del INAS. Aquí tenemos 29.464, yo creo que ese dato es real, y siempre ustedes van a ver que hay 90 pendientes que no sé, yo creo que esas 90 pendientes desaparecieron porque siempre están con el número igualito de 90 y no ha cambiado. Todo esto del departamento lo vimos la vez pasada, lo que ustedes vieron es aquí, pero el peso de los casos, miren, está con Barranca el 32%, Bucaramanga el 25%, Florida de Girón y de Cuesta, ¿ya? Y lo que convierte el área metropolitana casi con el 58%. Y esta partida que yo dije, Magdalena Medio, donde está Barranca, San Vicente de Chucurí, Landazuri, Santa Elena, lo pone el Carmen y todo, casi el 36%, y la partecita de San Gil, Socorro, Curití, y estas partes solamente con el 5%, o sea, el peso lo tenemos nosotros aquí en el área metropolitana, y Barranca. Ahora, el peso de eso no es proporcional a la capacidad instalada de respuesta, y entonces toda esa respuesta ustedes van a ver que se viene para el área metropolitana, y eso es otra pregunta que nos nace, ¿somos capaces de responderle a ese peso también? Esto es Santander en la foto del día 13, y este es el desfase que tiene Santander con el reporte del instituto. Este dato es más exacto porque lo tiene más cercano, ya no es privacidad del instituto, pero los recuperados sí, para el instituto tenemos más recuperados nosotros que para el departamento, solamente 232, y la tasa de hospitalizados que ustedes la ven en esta parte, en esta partecita acá, para el Instituto Nacional de Salud, 8 pacientes de UCI ayer, para la gobernación 36 y para nosotros 40 y pico. O sea, hay un desfase en las partes de impacto. 29 muertos para el instituto, 31 para el dato real aquí en la gobernación, y el desfase también en las pruebas por millón. Estos datos de la gobernación son más exactos que los datos del INAS, pero este dato le preocupa a uno porque este es un indicador bueno cuando la tasa de recuperados es alta. Nosotros vamos a ver que la tasa de recuperados en Santander es bajita porque los casos son muy altos comparado con los recuperados. Y lo que decíamos, comparado con la realidad, ¿cómo estamos nosotros a hoy día 123? ¿Ya? Miren, del total solamente estamos en el 0.066 de los modelos predichos, que era 1.450.000, que para la población de Santander, que era por DANE 2.080.938, era el 69.72%. Solamente nosotros tenemos el 0.066. Los asintomáticos no hay forma de tenerlos en el dato estadístico. En los casos leves era 1.050.000, que era el 72%. Casos leves tomados como los que están en casa, ustedes ven 73.90. Yo quiero que nos fijemos en esta partecita, no en esta partecita de los números absolutos, sino en esta partecita de los números ajustados por porcentaje. Hospitalizados, el modelo dice que eran 12.34 de esto, que eran 179.000. Nosotros tenemos un dato de hospitalizados, que es un dato de 140 porque es un dato de voz a voz. ¿Qué es eso? Que todos los pacientes hospitalizados es durante ya 140, que ya la gente entra, sale,
sale de UCI, va a hospitalización, está en hospitalización. Es un paciente que circula y el dato no es exacto, es una fotografía como tal, pero el porcentaje es 10% contra 12%. Los casos de UCI no están hoy. A hoy nosotros, datos confirmados con todas las coordinaciones de UCI, tenemos 45 casos. Den cuenta que la gobernanza que tenemos 33 casos es el 4.20%. Nosotros no estamos lejos de ese modelo, es 3.27%. Y los muertos, la tasa de letalidad de 1.1%. La vez pasada les comentaba que nos preocupa porque la mortalidad en Santander siempre ha estado por encima de la tasa de letalidad en todos los demás. Y respecto a los demás indicadores de Santander con Colombia, la morbilidad, nosotros tenemos morbilidad más baja, 51 por cada 100.000 habitantes, una mortalidad por millón de 14.89 contra Colombia, que es de 101, o sea, nosotros estamos más bajitos. La letalidad, miren, los 2.25 contra 3.50, que fueron el dato que ustedes vio en la tercera diapositiva. La tasa de hospitalización, nosotros tenemos una tasa de hospitalización más alta que el promedio nacional, que es 6.70. Lo de UCI en este momento tenemos 3.27 contra 1.80, que es del INAS, pero lo que uno habla con los colegas es que esto es más alto y eso hace parte del desfase del dato. La posibilidad de la prueba a nivel nacional es 18.8. Nosotros tenemos 4.67. Esto es muy importante para una parte de la charla que les voy a hablar de en qué momento podemos hacer cierto tipo de pruebas. El número reproductivo no se ha calculado todavía, en Colombia es de 1.12. Y en Santander, más o menos cada 13 a 15 días, inclusive hay un día de 8 días de intervalo en que se duplica la cantidad de casos que se han presentado. Esto fue la charla de la vez pasada, hace 25 días, estábamos contentos, 278. Y cuando venimos ayer, 13 de julio, ¿ya? 1.376, entonces dice, ¿qué nos pasó? Algo pasó. Aumentamos 40 casos por día en promedio, un aumento del 402%. ¿Qué hicimos? Lo que es, ¿cuál fue la intervención? ¿Qué pasó en el escenario? Cogimos un gran difusor y entonces tenemos que centrarnos en el contexto nacional. Desde el primer día, desde el aislamiento preventivo, acuérdense que nosotros en Santander y en Bogotá y otros departamentos, antes de ese puentecito se quedó el cierre, la cuarentena se adelantó 2 días a lo que dijo el gobierno, que fue el 25 de marzo, pero el 20 de marzo ya había hecho aislamiento preventivo para los abuelos. Después, el 13 de abril, empezó el acordeón, empezó a abrirlo, a no dejarlo entrar y prorrogó el aislamiento el 27 de abril. Luego, del 11 de mayo al 25 de mayo, se prorroga, pero empezó a permitir ciertas actividades. Y después viene el 19 de junio. Entonces tenemos que situarnos en este contexto para ver realmente ese comportamiento nacional de la subida, si tuvo algo que ver con estas medidas o no tuvo algo que ver con las medidas. Sabemos que sí, pero realmente hay que expresarlo. Esto es Santander. Esto es lo que pasó en Santander. Miren, nosotros empezamos con 4 casos, una cuarentena previa antes, se prolongó la cuarentena al día 31, solamente teníamos 34 casos. Y al día 45 solamente hemos subido el 15%. Yo le mostré la vez pasada que aquí donde empezó a Santander máxima encerramiento y todo, y tuvimos una duplicación de casos. Aquí una duplicación de casos cuando empezó Barranca a mostrar los casos más elevados, de 43 pasamos al 91, ¿ya? En 15 días duplicamos los casos y un aumento del 53%. El 1 de junio, que fue la extensión de la cuarentena, nosotros aquí tuvimos un aumento en 180 casos, o sea, duplicamos de 91 a 180, se duplicaron el número de casos. Y viene el día, aquí empezamos a decir, este día fue la presentación, el 19, y aquí viene el día 19 de junio, ese día se reportaron 105 casos en Santander, y Santander acumulaba 344. De ese día partimos, este día fue el día de la salida, y nosotros hacemos seguimiento de estos 15 días o 16 días, a pesar de que las pruebas se pueden retardar 3, 4 o 5 o 7 días. Pero miren lo interesante, si ustedes ven acá, ya el día 113, julio 4, después del día 19 de junio, o sea, 14 días después, o 15 días, periodo de incubación del virus, se presenta un aumento, ya 270 casos y subimos a 958 casos, ¿ya? O sea, se subieron 614 casos, se aplicaron total 958 casos y el aumento fue en 178%. O sea que realmente
todos lo decimos, eso se impactó mucho, que la economía se movió un poquito, sí, pero mire lo que va a pasar ahora después con el montón de casos. Y ayer tenemos 1.376 casos, ya un aumento en estos días de julio 4 a julio 13, 9, 10 días del 43%. O sea, viene un aumento progresivo, pero este 178 sí tuvo este impacto tan severo que hubo acá en estos dos picos. Y así como aumentan los casos, pues aumenta el porcentaje de hospitalización y aumenta el porcentaje pues, de los pacientes que se mueren. Nosotros empezamos el día 31 con 3 pacientes muertos. El primer paciente murió como el 7 de abril. Ya al día 86 teníamos 7 pacientes con un aumento del 85%. El día 100 teníamos 13 pacientes y al día de hoy tenemos 31 pacientes fallecidos, con una tasa de letalidad que impactaba, que era del 2.35%. Y miren la relación, se dice normalmente que de todos los pacientes el 10% se hospitaliza y de ese 10% el 10% va a UCI. Y esa relación no se guarda acá. Estas son fotografías de día a día. Día a día, ya en los últimos 25 días que nosotros tenemos, los últimos 30 días, que fue lo que más nos impactó a nosotros. Ya está desde el día 96, pero mire la relación de muertos hospitalizados y pacientes hospitalizados en salas de servicio general, en UCI, y total, casi que el 50% de los hospitalizados ya están en la unidad de cuidado intensivo y casi el 30% de los pacientes están en ese momento fallecidos del total de hospitalizados. O sea que es una foto muy interesante porque, aunque es una foto de día a día, no es una foto real del total de hospitalizados, pero la relación se guarda en la medida de la temporalidad. Miren el peso que está cerquita el hospitalizado, el paciente que va a la UCI, y nos recuerda la tasa de mortalidad que se tenía en Wuhan o en Nueva York de 60-70%, que nosotros no tenemos en Santander. Eso es muy interesante, de pronto porque todavía no tenemos el suficiente volumen de pacientes. Cuando tuvimos un paciente y se murió teníamos 100%. En este momento la tasa de mortalidad es mucho más bajita. Y este es el peso de todos los activos, y mire el recuperado, 233, es muy bajito esta tasa de recuperados. Hay tasas de recuperados más altas, que sean por encima del 50%, es lo ideal, ¿ya? Y el peso de esto, el impacto que tiene esto, dice, no, pero es bajito el hospitalizado, doctor Menéndez, es bajito lo de UCI, y son bajitos la tasa de letalidad, pero el impacto que tiene esto en el sistema de salud es muy alto y que está teniendo, ya le vamos a ver por qué. Miren, Bucaramanga, los que se mueren en el área metropolitana o en Santander, pues la tasa es por millón de habitantes y ustedes van a encontrar una tasa muy alta en el Hato porque es muy poquito, un solo muerto, pero con la tasa más alta. Pero toda la tasa de mortalidad está concentrada en Bucaramanga, Florida, Barranca, Piedecuesta, el que tiene más bajito del área metropolitana. La tasa por millón de habitantes la tiene Piedecuesta, ¿ya? Girón impacta bastante Barranca. Girón y Barranca se parecen mucho. Todo el corredor que les decía la vez pasada, Barranca, Lebrija, Girón, Florida y Bucaramanga, eso está impactando fuertemente. Y del dato que les presenté la vez pasada, que es lo que tiene reportado el departamento, la Secretaría de Salud y el INAH y el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, es un dato que no, las clínicas lo pudieron reportar, pero no es un dato, créanme que no es un dato verdadero. No es un dato verdadero, solamente instituciones, Fundación, Chicamocha, Foscalfo, SUNAP, hay un dato más real, que nosotros pudimos ver, y con los de cuidado intensivo, aquí es un agradecimiento a todos los coordinadores que me han pasado el dato desde la clínica La Merced, Chicamocha, con sus 2 sedes, el doctor Inestrosa en La Comuneros, todos me pasaron un dato que me ha permitido realmente ver que lo que tiene el instituto y el ministerio, por ejemplo, este dato que está en rojo dice que el hospital universitario, que hemos ido al hospital, no, hay 15 camas y 7 de COVID y no hay 73, ni contando las pediátricas. Ese dato no es totalmente real, ¿ya? El dato real, para que miremos aquí, miren, de 317 y 190 da 507 camas para cuidado intensivo y cuidado intermedio. El dato real es este. Y me voy a demorar un poquito porque este es el impacto que nosotros tenemos. Miren, el dato real y la fuente del grupo de coordinadores de área metropolitana que se organizó con el doctor Camilo y todos han colaborado en eso en el día a día, porque es un dato que estamos nosotros dando día a día. Estos datos de 46 pacientes es el día de hoy.
Y entonces las camas reales que tenemos en el área metropolitana son 288, llámese intermedio o pleno, porque se están mezclando las camas por la necesidad, ¿ya? El número de pacientes, ya, al total de pacientes y la ocupación, ya, por ejemplo, el hospital está en 100% ocupado, la Chicamocha tiene 100% de ocupación, independiente del tipo de pacientes que tenga la San Luis, está en el 54%, gestionar el 45%, en Florida Blanca tenemos Foscal 70%, Foscal Internacional 51%, Fundación Cardiovascular, este dato es de hace 2 días, 69.23%, y Viva Salud, que es el Hospital de Florida, con 70%. Piedecuesta, el precio de Piedecuesta, la clínica Piedecuesta tiene 85% de ocupación y el HIC tiene 100% de ocupación de sus 26 camas programadas o habilitadas. Entonces, en pacientes COVID, nosotros en este momento tenemos 46 pacientes. El peso de la ocupación de los pacientes COVID sobre el total en Bucaramanga, por ejemplo, es del 16%. En Florida Blanca es del 10%, 9.48%. En Piedecuesta, solamente con 2 instituciones, es del 36%. El peso total de los pacientes COVID es del 16%, pero la ocupación total, ¿ya? Con COVID y no COVID de las unidades de cuidado intensivo está muy cerca del 80%, 79.01%. ¿Por qué está todo esto en amarillo? Y perdóname tanto color, es porque se empieza la alerta amarilla y casi la alerta roja. Yo lo puse aquí porque ya es el 80%, entonces tenemos una situación de alerta. ¿Por qué? Porque son 46 pacientes, pero hay algo que tenemos en otro denuncio que se llama la rotación cama, el giro cama. Y el giro cama del paciente COVID es muy demorado. Es muy demorado, no es de 4 ni 5 días, puede ser de 10 o de 11 días la estancia. Entonces, con esta ocupación, con este 80%, nos quedan una pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Tenemos la infraestructura? Yo creo que sí la tenemos. Esta mañana ustedes escuchan al doctor, al gerente de la clínica Chicamocha, hablando de que están pidiendo cosas por infraestructura. Puede tener, Foscal puede tener en la Foscal Internacional infraestructura, si la tenemos, camas, posiblemente tengamos camas también de otras instituciones, ventiladores, no hay ventiladores, están ofreciendo ventiladores que ustedes saben que no cumplen la norma mínima, son ambuelectrónicos, o sea, no podemos ilusionarnos con ese tipo de ventilador. Se está desarrollando 2 ventiladores que ojalá en las próximas semanas se desarrollen como tal y sirvan. Personal, digo yo que sí y no, porque personal puede haber, pero la capacitación suficiente y el temor hace que este personal no esté totalmente disponible. Ustedes ven las páginas de todo el país, Bogotá, todo el mundo solicitando personal con buenos sueldos, buen ofrecimiento, pero con alto riesgo de contagio. Entonces la capacitación o el personal capacitado puede que no tengamos, entonces hay que invertir en eso. Los recursos económicos, den cuenta que se ha bajado los ingresos económicos de las instituciones, entonces eso va a impactar. ¿Y dónde están los recursos económicos para comprar aquello que necesitan? Es un punto de inflexión que toca realmente pensar al racionalizar el recurso económico que tengamos, ¿ya? Los pacientes de otras patologías siguen llegando, llega el infarto, llega el trauma, llega el ACV, están llegando, y den cuenta que la patología del COVID es 16%, y entonces el 64% es de las demás patologías, que eso era lo que teníamos antes, 70%, o sea, el paciente va a necesitar. Entonces, ¿qué nos espera? A nosotros nos esperan 2 cosas. Uno, seguir siendo educadores desde la primera charla que hemos dado, quédate en casa y cumpla las medidas, y esperar, no entrarnos a esperar, sino seguir en lo mismo. ¿Por qué esto? Porque con ese porcentaje de ocupación y con esta cosita, cuando nosotros quisimos hacer el programa de reabrir cirugías, la Sociedad Colombiana de Cirugía decía, miren, cuando tenga un porcentaje de eso tiene alerta mínima, 15%, nosotros estamos en el 16% de pacientes COVID, ¿cierto? Pero aquí no le decía, cuando su UCI tenga el 70-80% de ocupación, póngase en alerta alta. Ya, aquí solamente lo decían al COVID, pero ten cuenta que el ministerio está sacando ocupación de las unidades de cuidado intensivo, y nosotros estamos en alerta alta, sea COVID o no sea COVID, las UCI están ocupadas. Y están ocupadas por personal, ¿ya? Y necesitamos personal también, pero el impacto lo que nos trajo también el otro componente, la charla del personal en salud. Miren, hace 25 días atrás solamente había 1.472 profesionales de salud. Al día 7 de julio, es esta última es del 7 de julio, 25 días posteriores, tenemos que el personal de salud con COVID se aumentó el 78.87%, casi el 80%, pero los indicadores de peso respecto a los enfermos, los muertos,
antes eran 15 o 27, pero esta tasa de letalidad sigue estando en el 1,01, 1,02, lo mismo la tasa de recuperación tan alta del personal de salud. Es decir, vieron que era Santander, que tiene una tasa de recuperación del 15% en salud. Creo que hay más conciencia en el personal de salud en esta tasa de recuperación. El tasa de aislamiento está en el 12-13% y los asintomáticos que se diagnostican por contactos estrechos o algo están en el 10%. No ha cambiado esta proporción, lo que sí es el aumento grande en el número de pacientes infectados. ¿Ve? Esto es el impacto comparado con el país. Esto es hoy 14 de julio, esto salió como a las 6:10 de la tarde, bien sumaron 5.600 nuevos casos. Ya es impactante los números de casos que tenemos nosotros en personal de salud. ¿Y cuántos tenemos en Santander? En Santander tenemos 31 casos. Miren, del caso asociado a la atención del servicio son 285 en todo Colombia, que es el 10%. ¿Quiénes se afectan más? Los auxiliares de enfermería, casi el 34%, los médicos el 19%, la enfermera debe el 13%, y miren, el personal administrativo, ¿ya? Atención al público, 9.3, impactante, y esto pesa. Nosotros duplicamos en Santander hace 25 días, teníamos el 1.71 y ahorita casi que estamos duplicando. No llegamos a 3%, pero sí tenemos el 2.25% y esta es la curva en toda Colombia de lo que es el personal de salud. Esta es la encuesta que en Santander, en Valle y en Cauca se percibía que no se dan los implementos y todo, pero eso no se refleja en el número de infectados. Santander, a de tener 31, el impacto sobre ellos es un impacto muy bajito en el porcentaje, pero sí es preocupante para en la costa. Alguien me decía en la costa que las enfermeras, casi los auxiliares, tienen su esposo, su cónyuge o novio el que maneja el mototaxi, va por toda la ciudad, y es alto contagio en este personal en la costa. Repito esta diapositiva de la vez pasada porque no es la cantidad de eso que dice la Contraloría, que no necesita equipo y que la gente compra por su cuenta máscaras carísimas y todo. Miren, entre más máscaras, más riesgo, entre menos equipos, más riesgo. Entonces, la cantidad necesaria que se requiera para el tipo de procedimiento es donde el riesgo está minimizado. Este mapa es muy interesante, me lo facilitó. Hay un equipo de trabajo del área metropolitana, de Bucaramanga, excelente, y un equipo que se empezó ayer también con unos epidemiólogos, unos colegas, muy interesante, de asesoría al alcalde de Bucaramanga. Este es el mapa por sitio de vivienda de las pacientes registrados con COVID positivo. No es para estigmatizar ni nada, es un área. Esta es la carrera 29, esta es la calle 14, esta es la carrera 27, por aquí queda cerca la Rosita, y todo este es el área ya de más concentración de pacientes, y este es el área donde está la zona más densa de pacientes COVID. Es una fotografía en un momento de tiempo real de ayer como a las 11:30, facilitada por un colega, pero en los datos de salud y ambiente de la Secretaría de Bucaramanga está fácil acceso, no es problema. Florida lo está haciendo, pero no lo muestra al público, porque ese dato que salió ayer es falso, de 302 pacientes en la cumbre, es mentira, no lo tiene eso Florida Blanca. Y esta parte de aquí de Bucaramanga, si ustedes ven acá, Bucaramanga hace 25 días estaba lejos de Medellín, ya lejos de Colombia, y ya había pasado a Cúcuta. Vi lo que nos pasó ahora, seguimos subiendo, Cúcuta subió, se acercó a la media de Colombia, y Medellín, que estaba lejos, este era ejemplo mundial y todo, sobrepasó, y nos pasó lo mismo que le está pasando a Santander. Entonces los comportamientos en estas ciudades de Medellín y Bucaramanga, área metropolitana, ha sido totalmente difícil. Como en salud, lo importante es el recurso humano. Entonces volvemos a insistir con eso, que ese es el objetivo de la charla, que tengamos conciencia de esto, porque es la seguridad de los profesionales. Un médico, un especialista, no sé, que se incapacite, es difícil, lo estamos viviendo, el no tener un especialista en estos momentos, ¿ya? Debemos limitar la infección cruzada, insistir con eso, que lo vigilen a uno y uno vigilar a los demás. En la parte académica, pues lo que sea virtual se podrá hacer. Tener una política clara sobre el paciente sospechoso totalmente. Si se puede rotar el personal donde se pueda, es muy fácil, y la salud mental es algo que va pegado a la epidemia. Y el personal de salud y detectar y todo tiene que ver con la posibilidad de la prueba. La posibilidad de la prueba, miren, en Santander vimos que es 4.6. ¿Por qué insisto con eso? Porque hay una recomendación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud de hacer lo que llaman
el tamizaje en pool, grandes tamizajes en sitios donde el porcentaje o la prevalencia de la prueba sea igual o menor al 5%. Nosotros en Santander tenemos 526 casos por millón y vemos 11.000, hemos hecho 11.357 muestras por millón de habitantes. La prevalencia es de 4.6, esto aplicaría, pero la aplicaría para esta prueba, PCR transitasa reversa, no para pruebas serológicas. ¿Qué es el pool screening? Realmente es, si tuviéramos un mapa como el que le mostré de Bucaramanga y tuviéramos toda el área metropolitana, Florida, Piedecuesta, Girón, todo, y pudiéramos ver esa área caliente, mire, es muy fácil tomar muestras de 5 o de 10, se toman muestras de 5 personas, al azar se toma una muestra de ellas, si es positiva, si es negativa, listo, no se toma ninguna. Pero si una de esas es positiva, se analizan todas las demás pruebas, ¿ya? Si una indeterminada se descarta, acuérdense que un virus puede llegar a replicar de 10.000 a 100.000 copias, el punto de corte es 200, 300 copias, y según la técnica que haya, mire, desde 3.8 copias a 5.2 copias. O sea, esto es una gran ventaja en el momento en que se determine hacer screen con PCR. Bucaramanga está preparando seguramente desde la universidad con asesores a ver si vale la pena detectando estas áreas. Y es PCR y no es prueba serológica. Prueba serológica, mire, este es el estudio metaanálisis, 2 metaanálisis que hay, 40 estudios, 29.842 pruebas, porque hay pacientes que pudieron estar 2 veces en las pruebas en cada estudio. ¿Qué quiere decir? Que el estudio de prueba serológica, llámese por ELISA, ya por flujo lateral inmunoensayo o por inmunoquímica, cualquiera de las pruebas mostraron alto sesgo, muy heterogéneas, alto sesgo de clasificación, alto sesgo de selección, unos intervalos de confianza muy altos, una tasa de resultados falsos alta y muy heterogénea, tanto en pacientes con COVID como en pacientes sin COVID, como ven ustedes. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Realmente que no se deben hacer pruebas serológicas, ¿ya? Tienen alto riesgo de sesgo, son muy heterogéneas y no sirven para tomar diagnóstico ni conducta. ¿Por qué? Porque esa variabilidad ya depende mucho de lo que tenemos aquí, vimos la vez pasada, de los días del síntoma y el paciente después de la primera semana es cuando esto empieza a ganar terreno, ¿cierto? A ganar terreno y las cosas empiezan a mostrarse. Entonces, cuando nosotros queremos hacer tamizaje, queremos una prueba sea altamente sensible y cuando queremos hacer tratamiento que sea altamente específica. Pero qué sensibilidad es detectar los positivos entre los positivos y específico es decirle al paciente que no tiene la enfermedad cuando no la tiene. Entonces, las pruebas serológicas en COVID tienen una muy mala sensibilidad, 24%. ¿Qué implica eso? Que yo quedo con 76% de pacientes que no los detecté y quedan ahí regados, el paciente pues regando, como dice el virus. Y si nos vamos a la especificidad de 1.000 pacientes o en 10.000 pacientes y tienen del 96%, voy a tener unos falsos positivos de 396, lo cual implicaría gastar un recurso económico, humano, aislado y todo en este tipo de pacientes. Por lo tanto, las pruebas serológicas en este momento no están recomendadas para diagnóstico ni tamizaje. Miren, España que aparentemente tuvo ese montón y uno cree que hizo inmunidad de rebaño. Miren la seroprevalencia en pacientes que tenían síntomas sugestivos de COVID y todo, y la seroprevalencia es del 5%. Eso indica que parece que puede que no haya inmunidad de rebaño o que no haya inmunidad en total en estos pacientes con COVID. 5% de prevalencia. Hay otro estudio que es de Suiza, realmente no me acuerdo la prevalencia entonces de ellos. ¿Cuál es la intervención que estábamos haciendo nosotros? Y lo preguntamos por qué no estábamos así, aparte de lo demás. Vean, las máscaras nuevamente efectivas, 100% en metaanálisis, no hay cosa más efectiva que las máscaras de protección, la protección ocular para los médicos que van a hacer procedimientos en área generada de aerosoles, ¿cierto? La efectividad de la intervención de rastreo de contacto no está totalmente determinada, pero lo que hizo Singapur, lo que hizo Corea y todo. ¿Por qué? Porque la población no es 100% susceptible. Acuérdense que los modelos que hablamos la vez pasada, susceptibles, expuestos, susceptibles, infectados, recuperados y muertos, esto nunca va a tener 100% en la población. Puede haber protección cruzada, sobre todo con otros virus, no se sabe, no está por determinarse, no sabemos, y eso limita que la letalidad para nosotros siga del 1%, porque muchas veces las pruebas no detectan todo o se hacen tardíamente. Y eso nos lleva a la siguiente. La Organización Mundial de la Salud muchos reconoció lo que estaba en Vox Populi.
que hay transmisión aérea, no solamente transmisión de aerosol, que el aerosol era como el carro de llevar esto, pero hay transmisión aérea. Entonces, mire que todavía debemos cuidarnos más, no permanecer en lugares donde no haya ventilación, use el tapabocas, mantenga la distancia y repetimos, si es posible, quédese en casa totalmente, quédese en casa porque no es mejor. ¿Y por qué el coronavirus se está expresando tantamente? Entonces llegó el concepto y dijeron, esos los anestesiólogos son los superdifusores, porque son quienes hacen los más procedimientos y más riesgos de los OR. Miren, este es un modelo muy bonito, donde dice, miren, hay pacientes que no están inmunizados y son muy saludables, pero hay dos acá, dos que no están inmunizados, pero están enfermos y son altamente, solamente es suficiente dos, ¿ya? Para que casi que contagien al resto de la población. ¿Ya? Cuando hay unos inmunizados y saludables, pero a pesar de tener dos que son grandes difusores, mire cómo se vuelve otra vez la población. Entonces, debemos tener nosotros inmunizados saludables, ¿ya? Inmunizados, no inmunizados, pero muy saludables. ¿Por qué qué? Porque si no llegamos a esto, pacientes que solamente se quedan en grandes difusores y son pacientes que han de ser enfermos y altamente contagiosos. Esa es la teoría de por qué en ciertos momentos o en ciertos espacios o en ciertas áreas, por qué se presenta tan alta tasa de contagio y en otras partes no. Parece que es la teoría de los grandes difusores del coronavirus. Esta trae el modelo que yo les di la vez pasada que corrí para Bucaramanga. No le pongan bolas a los números porque los números nunca ponen, pero sí a cómo va. A cómo va y el pico, miren, nosotros vamos en 30 días, y nos faltan unos 20 días, o sea que finales de julio, principios de agosto va a ser el pico de todos los infectados y ojalá se cumpla este modelo que les marqué donde empecemos a bajar nosotros, pero tengamos la capacidad de responder. Este fue todo Santander, donde la curva se corría un poquito hasta el día 71. Y para los trabajadores de la salud, miren, cuando tengan pacientes de alto riesgo y usted sea de bajo riesgo, pues puede trabajar. Pero estos dos esquemas donde hay un alto riesgo y donde usted no sabe si este paciente tiene o no tiene la enfermedad o tiene una condición de alto riesgo, tiene que sopesar el riesgo versus el beneficio de seguir trabajando o aislarse. Hay que pensar, no solamente es el equipo de protección, sino el riesgo de la persona con la enfermedad, sobre todo con aquellos que tienen alto riesgo de mortalidad. Entonces, este escenario de alto riesgo, contacto con gente conocida y alto riesgo de paciente, es mejor que el profesional se aísle. Aquí se debe, como dicen, negociar el traslado, negociar el aislamiento preventivo del trabajador de la salud. ¿Y por qué hemos querido el aliento preventivo? Porque ven que las únicas políticas que han servido en este momento son las políticas rígidas, las políticas públicas. Ya esto salió hace 2 días y mire lo que concluye el estudio, casi que se han prevenido 62 millones de contagios, una enfermedad que tiene contagio en más de 180 países del mundo. O sea, realmente son las políticas públicas. ¿Y qué nos queda finalmente? La guerra de patente o la salvación, lo que nos quedan las vacunas. Hace 25 días solamente habían 14 trabajos, 14 registros, hoy hay 114 registros. ¿Y por qué? Porque realmente la diversidad de la forma en que el virus se está abordando para las vacunas. Esta que ven ustedes es la forma de ya sea DNA, RNA, el spin de la caperuza del virus ya, basado en péptidos o en proteínas recombinantes. Esta es la guerra de las patentes. China, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Hay 3 en fase 3, que es el de Sinovac, ya virus inactivado, Coronavac. Está el de Sinopharm, que es desconocido, no sabemos, realmente lo tienen guardado, son los chinos. Y están los rusos, que no está acá, que es el que dice que está más adelantado. Son 114 estudios en total. Y finalmente nos queda esto, volver a estratificar que hay poblaciones de muy alto riesgo, áreas, de muy alto riesgo, el juego, la música, los escenarios, los estadios, ¿cierto? Los bares, los oficios religiosos, y hay escenarios de bajo riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, puede jugar tenis, ¿ya? El camping, ¿ya? Mercados que estén muy abiertos al aire, donde haya circulación, pero entre eso está lo difícil que es el moderado y el riesgo moderado y el riesgo que es bajo o moderado bajo para contagio de coronavirus.
Esta fue la misma la vez pasada, donde coinciden todas estas cosas, ya, espacios cerrados, lugares concurridos, contactos cercanos. Eso es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, dice uno en ese momento en Santander. Miren, todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Es el espejo donde nos tenemos que estar reflejándonos, o si no, fue impactante y fue duro lo que dijo la doctora Ospino, pero es la verdad. Si cada colombiano no toma en serio las medidas, habrá más contagios y desafortunadamente más muertes. ¿Qué es lo que tenemos? Tomar en serio las medidas. Miren, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento y reporte temprano de casos. Es que tengo una tosecita, pero no me molesta, ¿no? Dios mío, si tose o si tiene un síntoma, por favor, reconózcalo tempranamente y acuda tempranamente. Muchas gracias, espero haber estado en el tiempo y haber sido de darle todas las dudas necesarias. Muy amable, gracias a los organizadores, doctora Joana, doctor Eduardo, muy gentiles. Doctor Héctor Meléndez, qué bueno, realmente nos hace una aproximación bien importante a la situación actual y en ese sentido yo creo que es importante para nosotros saber el cuidado que debemos tener. Igualmente, frente a todas las precauciones que debemos tener en la atención de los pacientes, también es importante saber cuál es el proceder que vamos a realizar en el momento en que tengamos estas dificultades. Como sabemos, somos de alto riesgo por nuestra exposición. Y para eso, la doctora Claudia Alejandra Torres nos va a hablar sobre qué hacer en caso de un contacto o de generarse el COVID. Gracias, doctora Claudia, y puede continuar. Bueno, para todos muy buenas noches. Gracias, doctor Eduardo. Pues a muchos de ustedes les doy la bienvenida. Sé que ya me conocen. A la doctora Joana, pues generar este espacio tan importante para nuestra sociedad santanderiana y pues espero sea de gran utilidad la información que les vamos a dar o que les voy a brindar esta noche respecto a este tema. Básicamente, pues la temática a tratar dentro de esta noche será la siguiente y es que ustedes pues ya tengan la plena certeza y como ya lo saben que es que el COVID-19 ya es una enfermedad laboral. ¿Cuál sería la ruta que nosotros desde la organización pues establecimos para el reporte de la enfermedad? ¿Qué hacer en un caso sospechoso? ¿Qué hacer en un caso positivo? ¿Qué cubre la EPS? ¿Qué cubriría la ERL? Y el caso, pues, que nos ha generado más, pues, digamos, una situación bastante compleja y es una situación y una asesoría muy común que es tener más de una aseguradora de riesgos laborales, que eso lo hemos visto, pues, digamos, en la gran mayoría de profesionales de la salud, no solamente en anestesia. Lo primero es que ustedes ya sepan que a partir del decreto 676 de 2020, pues finalmente ya se incluye al COVID-19 como una enfermedad laboral dentro de la tabla de enfermedades laborales expedida por el decreto en el año 2014. Básicamente, ya encontrándose ahí, es lo que permite que las aseguradoras de riesgos laborales del país den a los trabajadores de la salud la protección no solamente asistencial, sino también económica en el momento en que se haga el reporte positivo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto, pues, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero quiero que sea como la base de esta charla, que voy, pues, a darla lo más concreta posible, de tal manera que ustedes puedan hacer las preguntas que requieran y de esa manera resolverlas. Partiendo de esta situación, lo más importante en este momento es tener una administradora de riesgos laborales. Digamos que en este caso yo creería que la preocupación de ustedes no tiene que ver si tengo una, dos, tres, cuatro, que puede pasar, pero tal vez lo más importante es, uno, que ustedes verifiquen que sí están cotizando en una administradora, si tienen ese contrato como independientes y que están al día en esos pagos y que se ha entrado el pago como debe ser. Yo sé que ustedes la pagan cumplidamente, los conozco, sé lo juiciosos que son, pero ya hemos tenido casos donde posiblemente las administradoras niegan el pago porque el afectado del profesional de la salud no tenía conocimiento que no estaban entrando los pagos, que no estaba activo, que estaba inactivo, que no aparecen los datos, que hace tiempo no cotizaba, en fin. Se nos han presentado cantidad de situaciones para solucionar y pues digamos que lo más importante, les reitero en este momento, es que ustedes, uno, sepan dónde están cubiertos en el riesgo laboral,
en cada uno de sus contratos, porque pues finalmente esto es, digamos, como una prioridad en este aspecto. La ruta y reporte del pago de prestaciones sociales a los trabajadores y contratistas del talento humano en salud, perdón, por COVID-19, la hemos creado y pues la dividí en tres partes muy importantes, ¿sí? Es una ruta que pues voy a tener la oportunidad tal vez yo creo que de enviárselas a través del correo de la doctora Joana para que la vean en la estructura completa, pero para ser un poco más explicativa, entonces la dividí en tres figuras. Lo primero es que todo inicia de la prestación del servicio de talento humano en salud, ya sea en condiciones seguras o inseguras, ¿cierto? Entonces, la recomendación que nosotros veníamos dando desde el inicio es que atender, pues obviamente con todos los elementos de protección personal al día de hoy actualizados por los consensos que se han publicado y obviamente pues dejar las anotaciones pertinentes en las historias clínicas, que esto lo tratamos pues en nuestra primera charla en el mes de abril, si no me falla la memoria. Si no se cuenta con los EPP, pues ya saben, lo preferible es abstenerse de prestar el servicio y pues dejarlo así también radicado en una carta para que quede dicha manifestación, solicitando obviamente de manera muy formal y de manera muy estricta el suministro de los elementos de protección personal y sobre todo pues ahorita en el inicio de esta nueva etapa de la pandemia. Hay un tema que es el siguiente y es el registro de exposición ocupacional con detalle del evento reportado y que tiene que ver con la actividad que realizan las aseguradoras de riesgos laborales a través de las instituciones prestadoras de salud. ¿Eso cómo se realiza? Se realiza a través del tamizaje continuo al talento humano que debe realizar la institución prestadora de salud a través de la realización de las pruebas serológicas cada 15 días al talento humano en salud. Esto ustedes lo encuentran en los lineamientos para el uso de las pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 que está en la página del Ministerio de Salud y Protección Social y a la cual pues tenemos acceso todos nosotros. Básicamente así es la forma en cómo se está llevando el registro de la exposición ocupacional, de tal manera que se pueda conocer como a quienes se le ha venido haciendo, porque es obligatorio hacerlo cada 15 días en virtud de que los síntomas pues como lo hemos visto desde el inicio de la pandemia, pues básicamente, no sé si está bien decirlo, se cultivan durante ese término de tiempo y de esa manera, pues a través de los 14 días es que ya se conoce si usted tiene síntomas o no. Ahora, aquí lo más importante es que ustedes sepan que el reporte del evento, ya sea de los síntomas o de un accidente ocurrido por contacto con secreciones de un paciente sospechoso o positivo, lo deben hacer a través ya sea de sus contratantes, así como a través de sus empleadores. Quiere decir que ustedes tienen que avisar directamente a la persona encargada en la IPS para dar el reporte y por eso ustedes deben averiguarlo en cada una de las instituciones prestadoras de salud donde trabajan. ¿Quién es la persona que recibe en la institución prestadora de salud ese informe o ese reporte? En algunas instituciones lo está conociendo talento humano, en algunas instituciones el coordinador del área, dependiendo de donde esté ese profesional de la salud. Por eso, digamos que dentro de los lineamientos no está como tal definido quién es el que debe ser dentro de la estructura administrativa o de talento humano de una institución prestadora de salud, pero la institución prestadora de salud sí tiene la obligación de asignar esa responsabilidad en cabeza de alguien. Si la institución es poco precavida y no se ha estructurado, entonces ese reporte deben pasarlo a su jefe inmediato, de tal manera que ustedes pongan en conocimiento de su jefe inmediato, así toque por los medios que sea. Recuerden que ustedes no están solos, que tienen sus asesorías aquí con nosotros y nosotros los ayudamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser la IPS, sin importar la modalidad de contratación que ustedes tengan, la que realice el reporte del aviso a la aseguradora de riesgos laborales a través de los formatos que existen. Uno para reporte de accidentes y otro para reporte de enfermedad. Reporta accidentes si usted tuvo un pinchazo, si tuvo contacto con secreciones del paciente, como lo dije, positivo o sospechoso, o en el caso si usted ya tiene síntomas de enfermedad propia o los síntomas propios de lo que es el COVID-19 para que lo ponga en conocimiento. Esto lo encuentra en los lineamientos para prevención y control del reporte de accidente laboral por exposición ocupacional en instituciones de salud. Yo pues creo que les voy a poder a través de la doctora Joana enviar la presentación como para que cuenten con ella. Entonces, dependiendo de los síntomas de la exposición,
La IPS debe decidir entonces cómo lo reporta. ¿Es un accidente de trabajo o es una enfermedad laboral? Si es accidente, entonces se reporta el caso del evento súbito de exposición, que son los accidentes biológicos que ya les comenté, o si es enfermedad porque se presentan unos síntomas respiratorios u otros derivados del posible contagio, como son la fiebre de alto, pues de más de 38 grados por más de 2 días consecutivos. Esto genera que en los dos casos, no importa si es accidente y no importa si es enfermedad, se genere un aislamiento obligatorio de 14 días que por lo general tiene que ser obligatoriamente por una remisión asistencial. En este caso del aislamiento obligatorio, yo les voy a pedir, por favor, que ustedes busquen o sea, en el momento en que ustedes, por ejemplo, si es un accidente laboral, pues digamos que ya sabemos inmediatamente que la aseguradora de riesgos lo va a tener que cubrir desde el primer día ese aislamiento, porque va a ser una incapacidad precisamente derivada pues, de un accidente. Pero tenemos la dificultad y el vacío jurídico que se nos ha generado cuando es un aislamiento obligatorio, porque resulta que para la normatividad colombiana, pues lo digo a modo de crítica y sí de manera sarcástica, el aislamiento no es considerado una incapacidad, porque consideran incluso que dentro de esos 14 días usted puede llevar a cabo las labores propias de su actividad laboral y que usted puede estar en modalidad de trabajo en casa o que puede estar en la modalidad, pues digamos, de realización de actividades desde su hogar a través del teletrabajo. Entonces, cuando esa remisión asistencial se hace, que es un aislamiento obligatorio, ustedes van a ser entendidos por otro colega suyo, ¿cierto? Por otro médico que es el médico tratante de pronto de la institución donde ustedes reportaron inmediatamente el evento o de otra institución donde están prestando porque allá le dieron los síntomas, en fin, donde quiera que estén, ustedes deben reportarlo. Y a través de ese médico tratante, yo les pido que la recomendación, ustedes como médicos, soliciten una entrega de incapacidad por parte de la institución prestadora de salud al médico tratante. Yo no veo esto como una manipulación ni como una, digamos, exigencia al médico. Yo creo que aquí les voy a dar las herramientas para que ustedes vean que el médico tratante en el momento en que usted va a ser enviado a aislamiento tiene total libertad para saber si usted debe ser incapacitado o no, pero yo creo que ustedes se deben apoyar, incluso por la misma región en la que estamos, donde ustedes tienden a conocerse y si no lo hacen, pues tratar de buscar personas que los conozcan para que les entreguen esa incapacidad, porque tenemos la dificultad que cuando es un aislamiento obligatorio, por ejemplo, a través de la enfermedad, pues en este caso no se genera una incapacidad y entonces lo mandan a aislamiento, pero no lo mandan bajo ninguna medida y sobre todo para quienes son en este momento contratistas. Para quienes tienen un contrato formal, ya sea como empleados públicos o contrato de trabajo, pues la situación es más fácil porque tenemos cómo reclamar que se lleven a cabo estos aislamientos, pero con las medidas dadas por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo por las circulares 21, 22, 33, donde señala unas situaciones donde el médico se va a ir a aislamiento obligatorio, pero se va a ir con un pago, con un reconocimiento en este caso. Entonces, como el contratista no tiene ese cubrimiento, lo que nosotros vamos a buscar es que lo incapaciten para que no se quede cesante esos 14 días porque no va a poder realizar sus turnos de anestesiólogo durante ese tiempo. Inmediatamente usted es aislado, obligatoriamente por esos 14 días se realiza la toma de la muestra, que es la prueba molecular RT-PCR del SARS-CoV-19. Si la prueba llegase a salir negativa durante ese periodo de tiempo, la IPS tiene que iniciar un seguimiento continuo del estado de salud y serán quienes le realicen la prueba o quienes le hagan el seguimiento de determinar si usted se debe reintegrar o no a sus labores en condiciones seguras, nuevamente con los elementos de protección personal. Pero no es que hoy la prueba salga así y mañana yo ya esté de vuelta. Puede ser que usted esté presentando una serie de debilidades, una serie de síntomas que no, pues, no son propios de la enfermedad, pero de pronto sí el estrés, de la situación, de muchas cosas, y eso pues impedirá un poco que ustedes hagan parte o que entren a prestar sus servicios de manera inmediata. Si da positivo, este aislamiento de los 14 días, digamos que podría ampliarse por los otros 14 días y inmediatamente activa el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales dadas por la aseguradora de riesgos laborales. Ahí ya se activa el pago. Entonces, el reconocimiento de prestaciones económicas asistenciales aplicables
Las asistenciales, pues ustedes la conocen, son toda la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, hospitalaria, rehabilitadora, profesional, gastos y todos los traslados y gastos de traslado que se vayan a generar en ese aspecto. Ellos dan cubrimiento absoluto de esas prestaciones que se generen por el servicio o por la atención que les van a brindar. En este caso, las prestaciones económicas que se generan son las que ustedes están viendo en sus pantallas. Uno, un subsidio por incapacidad temporal, que básicamente es la misma incapacidad, pero cuando viene de una aseguradora tiene este nombre técnico, y es el pago del 100% del ingreso base de cotización sobre el cual usted esté cotizando. Pues esperamos que no, que sea una pensión de sobrevivientes, pues para sus beneficiarios por la muerte del profesional de la salud, que será una pensión del 75% de su ingreso base de liquidación. El auxilio funerario, que es el pago del último salario de cotización, o sea, esto se genera, es un pago que más o menos oscila entre hasta los 10 salarios mínimos, entre los 5 hasta los 10, y equivale pues al último, o digamos que se calcula sobre el último pago que usted realizó. En este momento no conocemos casos de indemnizaciones por incapacidad permanente parcial. Este caso se genera cuando el COVID posiblemente le causa a usted una deficiencia o si le generó algo que le impida continuar trabajando y genera una incapacidad permanente parcial, que le puede generar una indemnización por, digamos, una indemnización monetaria por esa pérdida, pero si esa pérdida generada por el COVID da una pérdida de capacidad laboral más del 50%, pues usted será acreedor a una pensión de invalidez. Estas dos que ustedes ven en la pantalla posterior, digamos en la parte de abajo, que son la indemnización por incapacidad y pensión de invalidez, pues no, en este momento no hemos visto ese tipo de casos. Lamentablemente hemos visto las de arriba y pues esas son las que hemos dado. En los casos sospechosos que hace el aislamiento por obligatorio por 14 días, pues vemos dos opciones. Una, que es que tenga un contrato de trabajo donde usted tiene un contrato de trabajo con una IPS de manera pues privada, o una vinculación legal y reglamentaria con una empresa social del Estado. El otro aspecto es que usted sea un contratista y tenga un contrato de prestación de servicios. Entonces, en este caso, ¿cuál es la recomendación que yo quiero darles? Si ustedes tienen un contrato de trabajo o vinculación legal y reglamentaria, nos va a tener que llamar. O sea, el mensaje aquí es, el más importante que les quiero dar es, asesórense y llámenos. Para eso ustedes tienen el beneficio de la asesoría 24/7 a través de nuestro call center y las líneas de quienes hoy en día pues somos sus asesores jurídicos en la regional Santander, en la seccional de la oficina, que muchos de ustedes pues ya nos conocen. ¿Para qué? Para solicitar que si ustedes son aislados durante esos 14 días, nosotros podamos garantizarle que le den alguna de las medidas dadas por el gobierno nacional a través de las circulares expedidas por Ministerio de Trabajo, como son algunos ejemplos que ustedes ven en sus pantallas, como un permiso remunerado, unas vacaciones anticipadas, una licencia remunerada, situación que le va a generar la posibilidad de no estar cesante durante esos días, porque lamentablemente hemos tenido la experiencia de personas que aún con contrato de trabajo han sido aisladas y se les han descontado esos días. Terrible. Entonces, lo primero por decirles a ustedes es, asesorémonos. Les hago la invitación a que confíen en nosotros y nos llamen a las líneas, todas las líneas posibles que ustedes tengan acceso, para que nosotros podamos generar esos pagos por ustedes. Ahora, si tengo un contrato por orden de prestación de servicio de la organización a través de la presidencia en cabeza del doctor Vasco y pues de todo el equipo de gremial, que somos muchos, básicamente hemos generado muchas reuniones, mucha insistencia, muchos comunicados para hacerle ver al gobierno nacional de la desprotección que existe respecto de quienes son contratistas en el país cuando son aislados, porque eso es lo más preocupante. Venga, me aíslan, lo más probable es que sea positivo, usted me envía y si no lo es, entonces yo dejé de hacer mis turnos 14 días y de qué vivo, ¿cierto? Entonces, a raíz de ciertos derechos de petición que presentamos, incluso con asociaciones científicas y demás, y pues organismos gremiales, hemos obtenido una respuesta común en las distintas entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, y es lo que les hemos venido diciendo y que fue lo que incluso la SCARE recomendó desde antes de presentar los derechos de petición, y es que hay que buscar la incapacidad. No es ilegal, no está prohibido, y es autonomía del médico tratante la emisión de la respectiva incapacidad temporal de origen laboral por el trabajador del sector de la salud,
conforme a los decretos que regulan este llamado obligatorio y lo que es la enfermedad laboral ya del COVID como enfermedad laboral, y debe cubrir el tiempo mínimo de lo que va a ser el aislamiento preventivo, que son los 14 días. En este caso, miren lo que dice ahí: cuando los trabajadores no cuenten con la respectiva incapacidad y el empleador o contratante determina aplicar en los centros de trabajo el aislamiento preventivo, deberá tener en cuenta lo contenido en las circulares, que es lo que hemos venido diciendo. En la práctica, en la realidad colombiana, en la realidad de Santander, ninguna empresa le ha otorgado a un contratista medidas de estas circulares. ¿Por qué? Porque no hay una norma que lo obligue, a pesar de que se la hemos exigido al gobierno nacional en cabeza de sus ministerios, y pues básicamente lo que hemos buscado son opciones para que ustedes no se queden cesantes. ¿Qué genera esta incapacidad? Pues básicamente la incapacidad lo que va a generar es que a ustedes se les paguen esos 14 días como si fuese una incapacidad por una gripa o por una situación que ya no les permite continuar trabajando, y eso será cubierta por la entidad promotora de salud. La entidad promotora de salud, a ver que hay una incapacidad, deberá cubrir la misma, porque hay en este momento, pues digamos, una recomendación o una incapacidad dada por el médico tratante y se entiende expedida bajo total autenticidad, porque es que el médico es autónomo de entregar esa incapacidad, y esa incapacidad equivale a un 66% de su ingreso base de cotización. Yo sé que no es lo que ustedes esperan, sé que no alcanzaría pues a cubrir, digamos, su manutención, pero de alguna manera no los dejamos cesantes y buscamos acciones también para que las EPS cubran lo que tienen que cubrir en esta época de aislamiento. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con los mayores, pues yo traigo este ejemplo. Este ejemplo es un caso de la vida real a un pues anestesiólogo, donde básicamente él es mayor de edad, tiene pues unas comorbilidades, él tiene miedo pues de continuar trabajando, y de alguna u otra forma pues busca que le generen precisamente esa incapacidad. O sea, busca que haya un médico o un EPS que le entregue que él tiene esas enfermedades de base porque tiene una historia clínica que lo soporta, para no seguir trabajando, porque pues obviamente no tiene cómo, digamos, continuar haciéndolo, y que el médico tratante considera la viabilidad de entregarle incapacidades médicas. En primera instancia, cuando presentó la tutela, un juzgado de pequeñas causas le niega la tutela y le dice que no es pertinente, básicamente que no es procedente, y la niega. En segunda instancia, dentro de estos días, se le fue concedida esta tutela, donde básicamente le ordenan a la EPS pues no pagarle la incapacidad, pero sí que haya un médico tratante que lo valore, que analice la historia laboral del paciente, que revise su estado actual de salud y defina si requiere que se incapacite para laborar o no. En caso de que el médico tratante considerara esa incapacidad, tendría que dar fecha de inicio y fecha de finalización, debiendo SURA, en este caso, proceder de inmediato al pago del retroactivo al que tiene derecho por dicho concepto. En este caso también llaman a la ARL y a través pues de quienes hacen parte de digamos, como sus empleadores, para que se tomen todas las medidas pertinentes e indispensables para garantizar el derecho a continuar laborando, garantizando obviamente su derecho a la salud. Y lo traigo para que vean que son opciones que sí tenemos y que sí nos dan las normas y que podemos intentar en dado caso de que ustedes estén en dichas situaciones. Pues hemos venido explorando desde el inicio, ya han pasado varios meses, como ustedes entenderán, a muchos de ustedes tal vez los atendí en una época muy temprana de pandemia y habíamos avanzado muy poco porque todo esto ha sido nuevo para ustedes y para nosotros como abogados, a raíz del análisis de todas las normas que han salido desde el primer día a la fecha, que ya en este momento no llevo la cuenta, pero pues digamos que son pequeños pasos que hemos venido dando. Si es la ARL, como les he venido diciendo, pues estas son las indemnizaciones o pagos, digamos, económicos a los que ustedes tendrían derecho. Básicamente, como ustedes lo ven en sus pantallas, está un poquito más explicado y más decantado de lo que ya les había indicado, pero digamos que la que más hemos visto es el subsidio por incapacidad temporal, que es pues básicamente el pago de la incapacidad, que sí será sobre el 100% de su salario base, en caso de que obviamente pues la prueba haya salido positiva, que es el momento en que se activa la cobertura propiamente de la aseguradora de riesgos laborales. Ahora, ¿qué hago cuando tengo más de una aseguradora de riesgos?
Vamos a empezar por lo primero y es que yo veo que las aseguradoras de riesgos, uno, los asesoran mal, o dos, las empresas los obligan a ustedes a estar en una ARL que a ellos les conviene tener, o tres, ustedes no hacen, digamos, la solicitud de la aseguradora de riesgos donde tienen otros contratos y pues digamos que esos son los tres escenarios en los cuales hemos visto han pasado las cosas. Y más que las IPS les exigen a ustedes a cuál aseguradora de riesgos afiliarse. La recomendación, pues en este caso, es buscar incluso en este momento que ustedes tengan una sola aseguradora de riesgos en todos los contratos que tengan. Si en uno son empleados y en el otro lado son contratistas, pueden ser vinculados a la misma aseguradora de riesgos y en este caso que esa solita cubra todas las contingencias que lleguen a pasar en la prestación de su servicio como profesionales de la salud, especialistas en anestesia. Entonces, fundamental, una sola ARL. Para afiliarme a la ARL como independiente, debo estar afiliado, ustedes lo saben, a EPS y a EPP, eso va a la mano. ¿Quién selecciona a la administradora de riesgos? El trabajador tiene el derecho a la libre escogencia de su administradora de riesgos laborales debiéndose afiliarse a una sola. O sea, en este caso es posible que la empresa a usted le diga, cuando usted pues obviamente tiene un contrato laboral, mire, es esta. Eso tiene sentido porque muchas veces las nóminas se pagan en un solo momento. Pero si usted es independiente, usted debe verificar que en el momento en que usted vaya a realizar su pago, lo haga y obviamente se afilie a la administradora de riesgos donde usted ya está como dependiente. Es que eso también, digamos, es una situación donde ustedes deben hacer valer ese derecho porque, como les indico, es de libre escogencia y si no lo dejan escoger libremente, pues también nos tienen que llamar porque le estarían sesgando su derecho pues a tener como una libre escogencia de su ARL. Si usted es dependiente y tiene un contrato de prestación de servicios en otra entidad, también debe afiliarse como independiente y la idea es que usted lo haga a la misma ARL porque el decreto único reglamentario del sector trabajo señala claramente que solamente puede haber una sola ARL para el cubrimiento de las prestaciones. Si en este caso usted tiene varios contratos de prestaciones de servicios con distintos contratantes, debe afiliarse varias veces, o sea, esa afiliación se hace por cada uno de los contratos que usted tenga. ¿Quién es el encargado de afiliar a los trabajadores independientes? El contratante debe afiliar el sistema de riesgos laborales a los trabajadores de acuerdo a lo que se haya establecido y a la escogencia pues que usted haya tenido, ¿cierto? La cobertura pues inicia el día calendario siguiente de la afiliación, por lo tanto pues se entenderá que esa afiliación pues debe realizarse inmediatamente usted inicie con la prestación del servicio para que quede debidamente protegido cuando vaya a prestar su servicio. Las recomendaciones que les doy, pues en este momento yo sé que es muy fácil decirlo, difícil en la práctica, pero sí es gestionar, pues contar con una sola ARL. Si tienen varias y varios contratos, pues lo que hemos venido haciendo es reportando en las tres, donde se pueda, las tres han reconocido, en otros casos se han negado porque dicen que está inactivo, porque entonces en dónde fue, pero créanme que igual en este caso nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esos pagos se generen. Si esos pagos no se llegasen a generar, pues digamos que lo que buscaríamos es que donde usted tenga más certeza o más atención a pacientes COVID, pues allí será donde nosotros podamos reportar o donde incluso, vamos a ser honestos, tenga un mejor ingreso base de liquidación para que le puedan liquidar esa incapacidad por el precio más alto, porque en esa también atiende COVID. Digamos que dependerá de los escenarios particulares planteados y de ocurrencia, pero así lo haremos. Y siempre pida asesoría, ustedes no están solos. Yo les voy a ser muy honesta y pues a mí me sorprende muchas veces atender más asesorías, digamos, fuera del país que aquí en mi región. Muchos de ustedes me han buscado, pues no sé quiénes están conectados, pero creo que así ha sido, pero también existen otras líneas en dado caso de que no tengamos la disponibilidad. Yo les garantizo que la empresa está trabajando 24/7. Yo creo que estamos totalmente entregados a la parte gremial y a garantizar que ustedes tengan todas sus prestaciones pues al día y sobre todo en este momento tan álgido, tan difícil, tan dramático para todos nosotros. Entonces, pues creo que ese es mi mensaje, esa es la explicación. Ahí pues yo les dejo como las líneas para que ustedes las identifiquen. Esas son las líneas que están activas. Aquí si es en Bogotá, pues llaman con los indicativos pertinentes, pues no están en la propaganda,
pero pues esas son líneas 24/7 a las que ustedes pueden acudir. Ya saben, pues el canal directo con el doctor César Luna, que ya pues, la doctora Johanna lo ha dado a conocer en distintos espacios, entiendo yo. Y pues obviamente esta servidora que cuando pueda les va a poder colaborar en lo que puede. Yo pues les pido, me entiendan, tengo varias asignaciones ahorita en mi cabeza, pero en lo que yo pueda colaborarles y si a mi alcance lo voy a hacer. Entonces les agradezco su atención y pues feliz noche. Bueno, muchas gracias, doctora Torres. Realmente fue una explicación muy clara frente a las situaciones que debemos manejar, frente a los sucesos que eventualmente puedan darse. Yo creo que podemos dedicar unos minutos para atender algunas preguntas de nuestros asistentes y quisiera saber si el doctor Meléndez sigue conectado. Sí, Eduardo, acá estoy. Ah, bueno, doctor, me alegra. Básicamente están preguntando cómo anda Bucaramanga y Santander en capacidad de talento humano capacitado para atender las UCIs o para la posible expansión de las mismas. Es una pregunta muy interesante. Lo que yo les decía en las preguntas que nos debíamos hacer y seguir. Personal capacitado, intensivistas como segunda especialidad, en ese momento no hay. No hay en Santander, no hay en Colombia, ¿ya? La clínica y en Foscal y en las demás instituciones todas hicieron un plan que llama primera línea de atención, segunda línea, tercera línea, siguiendo el modelo español, el modelo italiano, ¿ya? Donde la primera línea pues está el especialista, en la segunda línea están los demás especialistas de otras especialidades, no UCI, ya llámese de urgencia, llámese de hospitalización, llámese medicina interna, viene después consulta externa. Entonces, recurso humano capacitado con título de especialista en cuidado intensivo es mucho, no, la verdad no hay, ¿ya? La verdad no hay. Pero hay un plan de institucional. Yo creo que las demás instituciones deben tenerlo y compartirlo donde se va utilizando el personal porque hay de servicios que se van a desplazar o van a perder vigencia por la ocupación de COVID, como va a pasar en otras partes. Véase, en España, residentes de dermatología, de fisiatría, atendiendo pacientes de urgencia. O sea, si no queremos que eso llegue, los otros especialistas, digo yo, tenemos que ayudar a educar a la gente, para que no sean potenciales contagios en ninguna actividad que realicen. Yo creo que es eso porque no hay especialistas así de la mano. Y enfermería y auxiliares todavía es más crítico, Eduardo. Sí, preocupante la situación. Yo creo que debemos seguir. Hay varios programas de capacitación que se han intentado dar desde ASCOFAME y desde la ASIM, de la Asociación de Cuidado Crítico. Yo creo que sí es importante seguir fortaleciendo todas estas áreas porque pues realmente las podemos necesitar y nos podemos ver abocados a tomar decisiones y giros rápidos dentro de nuestro personal. En el personal de segunda línea en UCI, donde desearían ya contar con las otras especialidades. No sé si tenemos algunas preguntas más desde el punto de vista laboral para la doctora Torres o para el doctor Meléndez. ¿Me escucha, Darling? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya hay preguntas para la doctora Claudia Torres. Lanzo la pregunta, doctora Lape. La primera, por favor.
Dice, ya hemos conocido que en casos de COVID, más de un trabajador de salud que trabaja en dos instituciones diferentes con ARL diferentes, se pasan uno a otro la responsabilidad. Doctora Claudia Torres, ¿qué hacer ante esto? Bueno, pues en ese aspecto yo les cuento lo siguiente, varios temas. Primero, pues que las aseguradoras efectivamente hoy en día se están, digamos, cogiendo del, pues como del supuesto de que ustedes debían haber sabido que tenían que tener una sola ARL. Entonces, dicen, no, pero pues nosotros les ayudamos, nosotros los asesoramos, en fin. Si ustedes tienen esas tres aseguradoras, que pues digamos que es un caso de la vida real, son tres puestos de trabajo, tres aseguradoras de riesgos laborales distintas. En este caso, nosotros pues estamos haciendo de buena fe la reclamación a las tres. Aquí hay un tema y es que posiblemente alguna de ellas se niegue porque no vamos a saber efectivamente si usted en las tres instituciones atendió COVID, cuál de las tres fue de mayor riesgo, cuál de las tres, porque no hay, digamos, un punto donde uno pueda decir, ah, pero es que ella atendió tres pacientes, ella atendió uno, ella atendió cinco, entonces donde atendió cinco fue donde se contagió. No, porque igual con un solo paciente ya la enfermedad de por sí es contagiosa. Entonces, desde ese aspecto, la recomendación desde jurídica, uno es que nos llamen para nosotros poder revisar la documentación que en este momento tengan. Dos, en este caso, pues yo recomendaría no correr riesgos y hacerlo tal vez donde uno, usted tenga más certeza que fue más riesgoso, o dos, donde de acuerdo al ingreso base de liquidación sea mayor ese pago para generar una incapacidad o un pago mayor, o generar la incapacidad o el cobro a las tres para ver cuál de las tres nos paga primero, que son opciones, ¿no? Todos son opciones, nosotros lo que estamos ofreciendo, digamos lo que les digo, estamos ante una situación nueva, una situación que nos tomó por sorpresa, pero si ustedes tienen este caso, pues créanme que no se van a quedar sin ningún tipo de pago. Si ninguna de las tres quiere pagar porque se empiezan a tirar la papa caliente, por decirlo así, les pido disculpas por ese término, pues lo que haremos es una tutela, porque es que igual, les reitero, el COVID ya es una enfermedad laboral. Ustedes están en primera línea de atención. En este momento que vamos entrando a una fase de la pandemia, pues ustedes y yo sabemos que van a ser posiblemente llamados a atender y apoyar UCIs. Entonces, es imposible que en este momento vayan a desconocer el pago de una incapacidad a través de una aseguradora a quienes están atendiendo y de frente a una situación tan crítica como es la en la que nos encontramos. Entonces, pues les quiero dar un parte de tranquilidad porque el equipo jurídico ha logrado grandes cosas a través de las reclamaciones y peticiones que hemos entablado. Entonces, la idea es asesorarnos, ¿cierto? Pero eso dependerá también del caso particular de cada profesional de la salud cuando nos llame a solicitar asesoría por el caso. Muchas gracias, doctora Torres. Hay otra pregunta donde dicen quién asume la incapacidad del tiempo de aislamiento mientras se encuentra como sospechoso. Y si esa prueba termina siendo negativa, ¿quién asume esa incapacidad? Bueno, como les indiqué durante la exposición, pues nosotros también hemos ideado distintos trámites precisamente para eso. En este caso, les reitero, si son aislados mediante una incapacidad dada por el médico tratante, que esa gestión la estamos básicamente sí dejando sobre sus hombros, pues será la EPS la que la cubra. O sea, digamos que hemos ido muchas veces de manera muy insistente al ministerio, porque a mi modo de ver y como laboralista se lo digo, es que sí es una incapacidad, o sea, el hecho que se llame aislamiento no le quita el hecho de que la persona se va a una incapacidad porque no puede ejercer sus funciones. Que pueda realizar teletrabajo, perfecto, pero es que estamos ante profesionales de la salud que no pueden realizar la modalidad de teletrabajo, a diferencia, por ejemplo, de un cargo como el mío, de un cargo, por ejemplo, de una persona en administrativo. O sea, entonces, la búsqueda en este momento es, uno, buscar pues protegerlos. Entonces, si tienen un contrato de trabajo, si tienen una contratación o vinculación legal y reglamentaria con una empresa social del Estado, si tienen un contrato incluso como contratistas, de primera medida estamos intentando la aplicación de las medidas dadas por el gobierno a través de las circulares, que son las que ya les indiqué, ¿cierto? Si eso no se logra,
para quienes son contratistas, porque para quienes tienen contrato laboral no las tienen que dar. O sea, eso es un derecho, ya está establecido dentro de las circulares, entonces la IPS debe otorgarlas. Si no las quisiese otorgar, tendríamos que acudir a derechos de petición y tutela, porque esos son los mecanismos que estamos utilizando para garantizar los derechos de los profesionales de la salud. Ahora, si usted es contratista, hay que buscar esa incapacidad. Y miren que en este caso podríamos incluso explorar las incapacidades retroactivas, porque es que aquí lo que estamos buscando es precisamente que aun cuando usted, pues si usted tiene síntomas, quiere decir que usted no va a poder realizar su actividad común desde su casa. Y es que estamos hablando de una persona que no puede dar anestesia desde su hogar. Entonces yo creería que tendría que ser en este caso la EPS, pero a través de las recomendaciones que les hemos venido brindando, les reitero que espero que sean de su utilidad. Yo les voy a enviar como la presentación para que ustedes a través de la Santanderiana la tengan en sus manos y recuerden siempre como esas recomendaciones de esta noche, y de esa manera pues estas son las que tendrían que cubrir. Ya si la prueba sale positiva, pues obviamente será la aseguradora de riesgos laborales la que entre a pagar la prestación económica. Pregunta también relacionada y es básicamente cuando se hablaba respecto de la tutela que habías comentado sobre esa incapacidad que puede darse cuando el profesional pues debe hacer un aislamiento obligatorio por comorbilidades o por su edad. Entonces, la pregunta es, ¿quién maneja esa incapacidad? ¿La EPS? Para quienes tienen comorbilidades o son mayores de edad, pues dependerá también, le reitero, del contrato, ¿sí? O sea, en este caso, pues tendríamos que analizar el caso particular de la persona que pregunta, que le invito, pues obviamente, a que nos llame a las líneas de atención para poderlo revisar, porque si tiene un contrato de trabajo, pues si se va en aislamiento, tendremos que explorar las medidas de las circulares. Incluso yo les voy a adjuntar las circulares para que ustedes las tengan en su poder y las revisen. En dado caso de que sea contratista y no pueda realizar sus turnos, generaremos la incapacidad para que la pague la EPS. Y si el resultado es positivo, la cubrirá la aseguradora de riesgos laborales. Si solamente estamos hablando de casos sospechosos, entonces exploraremos medidas y exploraremos pagos de las incapacidades que se deban generar, incluso de manera retroactiva, para mitigar que esos profesionales de la salud que tienen una comorbilidad que está documentada en su historia clínica, que son mayores de 60 años, incluso hay mayores de 50 que tienen un riesgo alto, que tienen niños pequeños, en fin, hemos tenido una serie y cantidad de cosas, pues vamos a explorar estas opciones para tratar de evitar. Yo pues les cuento, al inicio tuvimos experiencias desalentadoras con algunos profesionales de la salud donde definitivamente pues se negaron, y muchos profesionales de la salud incluso tomaron la decisión autónoma de apartarse de sus cargos pues con el fin de evitar el contagio precisamente por esta situación. Al día de hoy tenemos un desarrollo más importante, tenemos un desarrollo documentado, tenemos ya éxitos dentro de acciones que la SCARE y el equipo jurídico hemos emprendido. Entonces digamos que tenemos como más herramientas para ayudarlos en ese aspecto. Muy bien, yo creo que está muy claro, doctora Torres, lo que eventualmente pues se plantea. Y siguen las dudas respecto varios de los colegas, principalmente anestesiólogos, pero también personal de salud, como enfermeros y auxiliares de enfermería, incluso terapeutas, laboran en dos sitios. Y en eso la inquietud ahí es que si eventualmente hay una incapacidad por COVID, esta incapacidad se pasa y hay dos ARLs, se pasan, ambas las pagarían o una haría el 100%, la otra iría por EPS. Es como la duda que tiene nuestra asistente. Bueno, en este caso, por ejemplo, si tenemos un caso positivo y tenemos 3 aseguradoras de riesgo o 2, pues digamos que ellas no se pueden dividir el pago entre las 2. Tendrá que hacer el pago una sola.
nosotros estamos analizando la posibilidad, o no analizando, o sea, la idea es garantizar que ustedes estén lo más cubiertos posible. Entonces, en este caso estamos haciendo el cobro a las dos aseguradoras de riesgos y yo creería que usted debería reportarlo en las dos entidades con las dos aseguradoras de riesgo que tiene. Porque pues digamos que aquí partimos del principio de la buena fe, donde usted tiene dos administradoras de riesgos laborales que lo están protegiendo, a las dos les está pagando, ¿cierto? Porque usted efectivamente está realizando una cotización. Entonces, ¿por qué no realizarle el cobro a las dos? Lo ideal es que fuese una sola y no lo ideal, que es que así lo dice la ley, se debe tener una sola. Entonces yo me pongo a pensar y explorar también que a futuro eso puede llegar a ser un problema para el profesional de la salud si le llegan a decir como, oiga, usted está cobrando tres incapacidades, pues devuélvanos dos porque usted ya le pagó esta. Eso podría llegar a pasar porque por norma debería tener usted una sola aseguradora de riesgos. Pero pues ese tema ya se ha tocado con el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Ellos recibieron con sorpresa esta situación y eso era lo que yo les decía, o sea, miren la desinformación que las ARL le llevan a los profesionales. Miren lo obligados que están a cumplir con las órdenes que le dan los mismos contratistas porque los obligan a afiliarse a aseguradoras de riesgos y no les explican las consecuencias que eso pueda tener. No esperábamos una situación. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Uno, exploraremos pues el pago de las diferentes aseguradoras de riesgos laborales, si se puede. Dos, tratar de cobrarle donde el IBL sea mayor, que pienso yo que sería la de menos riesgo. Y tres, pues si no me quieren pagar, intentar la tutela para conocer, por ejemplo, en ese caso, cómo se manifestaría un juez de la República frente a esta situación, cosa que nos parecería fundamental conocer, ¿sí? Antes de cualquier situación, porque le reitero, la idea de nosotros es asesorarlos bien y no ponerlos en un riesgo. Y a mí sí me preocupa que al realizar los tres cobros entre tres ARLs, pues alguna de ellas diga, yo ya no tengo por qué pagarle porque usted hizo reclamación allá ya le pagaron, eso ya está cubierto. Puede llegar a pasar. Es una realidad, yo no les voy a mentir, siempre he sido muy honesta, digamos, en mis asesorías y con todos ustedes, pero pues lo que yo en nuestro alcance y el equipo, pues obviamente porque yo sola no soy la que, digamos, resuelva estas asesorías, pues seremos muy claros con ustedes y exploraremos lo que sea mejor para el profesional y así garantizar que tenga el pago por ese riesgo el cual corrió atendiendo pacientes infectados con COVID-19. Y para terminar, yo quiero, hay un par de preguntas. Una va dirigida al doctor Héctor Meléndez, donde pues en estos días ha habido una serie de discusiones sobre terapias, sobre COVID. Incluso ahorita hablan sobre un estudio que va a haber sobre ivermectina de unos médicos de Cali, infectólogos pediatras, y eventualmente se han dado otra serie de cosas, algunos retrovirales, algunos antivirales, hay otros antiinflamatorios. ¿Qué hay de nuevo sobre esto, doctor Meléndez? Eduardo, gracias. Vean, yo tengo una presentación de eso, pero no quise mostrarles lo que hay de evidencia, porque es de discusión y todo. Y revisando todo, lo único en este momento, y sin revisión por pares, porque usted da cuenta que de todo lo que ha salido, sale sin revisión por pares, y es el ensayo clínico de dexametasona, lo que hay en este momento que se acerca más a la evidencia de tipo 1 sin que sea grande, es de dexametasona, los 6 miligramos día por 10 días en pacientes con compromiso de oxigenación, o sea, paciente moderado a grave, paciente que está en cuidado intensivo. Los demás estudios de ivermectina, hidroxicloroquina, remdesivir y demás, no, la evidencia, inclusive las mismas revistas se han retractado. ¿Qué va con la ivermectina? Desde la experiencia vieja de malaria en África y ébola y todo, se han empezado a trabajar y las dosis son dosis, entre comillas, de caballo para inhibir la replicación del virus. Una cosa es el laboratorio y otra cosa es el humano. La gente en la calle la toma, pero es que esa ivermectina no es para la gente que esté en la calle asintomática o con cuadros leves. Lo que se busca es una droga para los casos severos.
y no es forma de prevención. Lo que dice el doctor Ospina, muy respetable, es médico, pero no es la forma de prevenir. Cuando me miraron las tasas de letalidad en Ecuador, en Perú, en Colombia, antes y después no cambió. O sea, la ivermectina es mentira que haya impactado en esta mortalidad. ¿Ve? Se recomienda en la Sociedad Colombiana de Infectología y la ANSI, en el estudio, pacientes con lesión severa graves, ya que requieren esteroides. Acuérdense que cuando uno da esteroides, ya la betametasona y la hexametasona son muy potentes, son 25 veces más potentes que la hidrocortisona. Pueden presentar una cosa que se llama diseminación, ya, superinfección por estrongiloides, por filaria, por demás nematodos como que los hay. Entonces se recomienda al paciente severo sí dar ivermectina a los pacientes en el contexto hospitalario, pero no como tratamiento del COVID, sino como tratamiento de prevención de superinfección, ya, por este tipo de parásitos. De resto no hay ninguna otra evidencia de ninguna otra droga, ya ni siquiera tocilizumab, que es una anticitoquinas, como la famosa tormenta de citoquinas, también demostró que no sirve en este momento, no sirve. Hay varios ensayos clínicos, todo, ivermectina, tocilizumab, remdesivir, interferón, plasma de donantes, todo eso está en ensayos clínicos y es lo que está permitido en ese momento en Colombia y en el mundo, y la Organización Mundial de la Salud lo avala, siempre en el contexto de ensayos clínicos controlados. Inclusive hay un brazo para Colombia creo que es de interferón y un brazo con hidroxicloroquina. Ese es un brazo que hay del estudio de cuatro brazos, de un estudio que se aprobó para Colombia y lo aprobó el INVIMA. Eso aparece en el contexto de ensayos clínicos, o sea, pacientes voluntarios que acepten participar en el estudio. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que tiene letalidad muy alta. La letalidad alta, diga la rabia que 100%, el ébola del 60%, entonces se permiten manejos y terapias misericordiosas, se llama así vulgarmente, en tratamiento de eso. En este no, porque la letalidad ustedes vieron que es baja, es más el colapso del sistema y la discapacidad que la letalidad de la enfermedad. Muy claro. Yo creo que vamos a ver con las dos últimas preguntas. Una es para la doctora Torres. Básicamente están inquietos porque cómo hacer cuando hay una discrepancia frente al contagio con el empleador o con la ARL, si el contagio fue extrainstitucional o fue institucional. ¿Cómo manejar? Pues ya tenemos esas experiencias con el OLAYA, tanto en el profesional de salud como en el trabajador de la parte administrativa. ¿Cómo orientar hacia ese contagio de orden laboral? Qué pena, Doc, me repite un poco, estoy con más el contexto de la pregunta. Sí, básicamente lo que quieren es cómo cuando hay discrepancias entre el empleador y el trabajador o la ARL y el trabajador frente al origen del contagio, tanto en el profesional de la salud como en el trabajador administrativo. O sea, cómo enfocar eso para que eventualmente no haya dificultades como se produjo con el intensivista del OLAYA. Ok, lo que pasa es que, digamos que para esa época no se habían expedido las regulaciones que hoy existen y es la más reciente, que es la inclusión precisamente, le reitero, del COVID-19 dentro de la tabla de enfermedades. Si usted revisa allí, ellos no están pidiendo requisitos, no están pidiendo mirar si fue intra, extra, no. Si la prueba es positiva, ya se entiende que es una enfermedad laboral y no van a determinar, pues digamos, el origen de dónde proviene. ¿Sí? Aquí entonces es analizar a quién le hago el reclamo, si tengo diferentes, entonces eso, le reitero, pues ya son temas que exploraríamos dependiendo de cada asesoría, pero desde el punto de vista de determinar origen no tendríamos que determinarlo porque ni siquiera se requiere la primera calificación que era exigencia, digamos, para poder pasar a la aseguradora de riesgos cuando yo quiero que me den un origen laboral, ¿cierto? Ese requisito incluso fue excluido para este tipo de enfermedad como es el COVID-19, entonces desde ese punto de vista no se requeriría analizar pues el origen del contagio.
Ok, gracias, muy amable. Bueno, y para terminar, doctor Meléndez, hay una inquietud de cuál es su opinión respecto de toma de muestras en personal de salud con base en la exposición. Si vale la pena hacer una serie de pruebas dentro de este personal de salud o es esperar a que haya síntomas o que haya molestias. Esa es la pregunta del millón, Eduardo. Porque, o sea, por tamizaje en gente que no tenga contacto estrecho, no. Y la gente tiene que saber que no es que yo tuve contacto con un paciente, sino que tiene que definirse contacto estrecho para eso, para facilitar esa toma. Y es tener contacto con un paciente COVID positivo sin los debidos elementos de protección. Ahí parte, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se debe tomar? En el asintomático. A veces es mejor aislarlo cuando hay contacto, aislarlo y esperar 3 o 4 días para tomar la prueba porque sale inicialmente toma de una vez, o sea, ni siquiera tiene incubación. ¿Ve? Entonces va a salir negativa. ¿Y qué implica eso? Que en 4 o 5 días toca tomarla. Ahorita tuvimos una reciente anestesia, es un contacto extrainstitucional, o sea, no supo dónde fue, era con otra empresa, le tomaron la primera prueba negativa y esperar los 4 o 5 días, le toman la siguiente y salió positiva, ¿sí? Es doble costo, entonces hay que saber en qué momento se hace, en qué momento se aísla, ¿ya? Y acordamos que las pruebas serológicas no le dan falsa tranquilidad y alto riesgo de contagio más que cualquier otra cosa. Ahora, la PCR hay una cosa que sí es la gente clara porque las CPS tienen una dinámica que el ministerio casi que no lo avala y no lo avala porque no acaba el decreto de esto. Es que no están autorizando la segunda prueba PCR en el paciente asintomático que está en casa. O sea, el criterio de recuperación es una segunda prueba negativa. No están avalando eso para el asintomático. El que esté hospitalizado porque necesita procedimientos, en uso una traqueostomía y todo, se requiere tener una segunda prueba. Las pruebas segundas o terceras positivas, por ejemplo, a veces no es por enfermedad, sino porque hay partículas virales que persisten. Los pacientes hospitalizados todos tienen alta carga viral. Hay pacientes, nosotros tenemos pacientes con 3 pruebas positivas en este momento porque está pendiente una traqueostomía. Para el personal de salud ha sido muy difícil determinarles quién ya va a prueba. Se hace el estudio, se haga con medicina ocupacional y todo, y se determina si hubo o no contacto estrecho. ¿Ya? Y lo otro es cuando hay un brote. Hay un brote que el Instituto Nacional de Salud lo determina. Y ahí sí hay un brote en la sala de cirugía o en el área de UCI de la clínica X. Ya 2 o 3 personas. Y el instituto lo determina y ahí sí empieza a hacerse pruebas a diferentes personas. Del resto, si no hay definición de contacto estrecho, está asintomática, hay que aislarlo y esperar los 4 o 5 días para hacer la prueba. Y lo otro es la demora, ¿no? La demora en la prueba, que es los datos están sesgados 4 o 5 días de retardo. Ya no hay un momento preciso, no se sabe, no sabe el momento preciso. Lo que sí se sabe es que si hay contacto estrecho, hay que hacer 2 pruebas, así la primera salga negativa, hay que hacer la otra. Ok, Doc, ¿usted cree que en el país tenemos las pruebas suficientes para seguir haciendo las pruebas a nuestros pacientes? Hay una queja muy importante de los pacientes que eventualmente pueden tener síntomas y que no se les ha tomado muestra. ¿Es algo que está dentro de las políticas? ¿Qué sabe usted de esto? No, yo lo que sé es lo siguiente, Eduardo, o sea, mire que las pruebas sí hay pruebas, o sea, lo que pasa es que todos los laboratorios no dan abasto con las pruebas, o sea, las que le lleguen, o sea, el tiempo de retardo es bastante, porque ya la autonomía, antes la autonomía era que todos iban al laboratorio departamental, el laboratorio departamental entregaba unas a la UIS, otras a Higuera Escalante, otras a Ecopetrol, que es el otro laboratorio. Actualmente no, actualmente hay gente montando casi 24 horas, por ejemplo, Higuera Escalante está montando 24 horas 2 veces al día, porque tienen mucha solicitud. Entonces, aquí yo creo que es tecnología, es laboratorios, acreditación, para que den abasto con el resultado de las pruebas y no haya tanta demora. Y lo otro es que
usted llama la teleconsulta que le pasa a uno con los médicos que dicen que están enfermos, que llamaron, tiene que irse allá y nosotros lo llamamos. ¿Qué hace la EPS? Esperar y no darle la prueba porque vale como 310.000 pesos. Entonces, esa es la otra parte. La otra parte no es que no le tomen la prueba, sino que esperan que desarrolle o el paciente resuelva su enfermedad solito, porque hay gente que demora 8 días y no lo han llamado a hacer la prueba. ¿Ya? Los laboratorios tienen mucho volumen de pruebas y la demora está por el procesamiento. El procesamiento, hay bastante demora en eso, pues por eso. Bueno, doctor Meléndez, doctora Torres, muy amables por el tiempo que nos dedicaron. Yo creo que las exposiciones claras, pero también dejan debates, dejan también inquietudes y esperamos que eventualmente con el seguir pues, de los días podamos poder regresar a otros espacios como este donde podamos estar compartiendo inquietudes sobre este tema y sobre otros temas diversos. No sé si la doctora Johanna Patiño está en línea. Eduardo, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, quería decirle a Johanna que yo no quiero dentro de un mes, 2 meses o 3 meses dar una charla que llame mortalidad del paciente de COVID en Santander. Eso es lo que yo no quiero hacer. Estoy haciendo el perfil epidemiológico, clínico de los pacientes con la ayuda de todos los coordinadores de la UCI, pero si no nos cuidamos, seguro que esa charla va a ser obligatoria, pero no queremos hacerla, no queremos que eso sea impactante, queremos ver supervivencias por encima del 50-60% en Santander en COVID, que eso sí me llamaría más la atención. Entonces, si no nos cuidamos, toca hacerle caso a la doctora Ospino, habrá más muertes. Gracias a todos. Bueno, doctora Johanna, doctora Johanna, despida entonces el webinar. Muchas gracias por este espacio que nos ha brindado y con la recomendación de frente al autocuidado. Siga, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias al doctor Meléndez, a la doctora Torres, al doctor Alape, por las presentaciones que estuvieron muy claras y muy exactas. Yo creo que nos resolvieron muchísimas dudas. Es importante, pues, la actualización, ya que, como nos refrescó el doctor Meléndez, esto es muy cambiante semana tras semana. Muchas gracias por la asistencia y, pues, esperamos su asistencia en los próximos eventos académicos que vamos a estar realizando con la sociedad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches y que descansen. Hasta luego. Gracias a todo el equipo de SCARE por habernos facilitado este espacio.